conmigo, esto suena lindo. Si el Señor quiere, haremos las cosas de mañana en adelante. ¿Está aquí? O sea, aquí habla de una voluntad. El apóstol Santiago dice que nosotros planeamos, pero es que si el Señor no quiere, todo lo que planeamos, entonces no se cumplirá. Amén. Entonces, cuando yo leo esto, ¿verdad? Yo miro aquí que por eso perdemos tanto tiempo. Porque planeamos muchas cosas, planificamos muchas cosas y tal vez usted ha experimentado que no nos han salido, ¿verdad que sí? ¿Cuántos no le han salido lo que ha planeado? Yo levanto, si tuviera 3 manos las levantara, ¿verdad? Las cosas que planeamos no nos salen porque simplemente Él no quiere. ¿Está aquí? Nada más escuché la mente de mi mamá. Yo me pongo de acuerdo con mi padre. Amén. Amén. Entonces, la voluntad del hombre es una, pero la voluntad de Dios es otra. Entonces, si yo entiendo que la voluntad de Dios es diferente a la mía, entonces, ¿para qué perder el tiempo? Yo creo que hay que ser sabio. ¿Para qué perder el tiempo en hacer cosas que Dios no quiere? Porque si Dios no quiere, estas cosas, aunque pareciera que se hagan, nunca van a funcionar. Eso es lo que está diciendo el apóstol Santiago. Entonces, por eso es importante, urgente, que el pueblo de Dios aprenda a conocer la voluntad de Dios. Aprenda a caminar en la voluntad de Dios. Porque cuando usted y yo caminamos en la voluntad de Dios, ¿para qué yo voy a hacer algo que yo sé que Dios no quiere? ¿Para qué voy a invertir energía, dinero en cosas que yo sé que Dios no quiere? ¿Para qué voy a invertir fuerza en cosas que yo sé que Dios no quiere? Entonces, es importante en el tiempo que vivimos conocer la voluntad de Dios y aprender a caminar rendidos en la voluntad de Dios. Amén. Entonces, por eso el apóstol Pablo, que debemos decir si el Señor quiere. O sea, que la voluntad de Dios, usted y yo debemos aprender que la voluntad de Dios siempre es primero que tu voluntad. La voluntad de Dios siempre es primero que mi voluntad. Yo puedo, una vez usted y yo venimos a Cristo y recibimos a Cristo como Señor y Salvador, una vez usted tiene que saber que la voluntad de Dios siempre va a prevalecer. Amén, está aquí. Por eso usted tiene que aprender que en el reino, cuando la palabra dice que todo lo puedo en Cristo que me fortalece, está hablando que todo lo que tiene que ver con la voluntad de Dios lo voy a poder en Cristo Jesús. Porque Cristo dio su vida para traer la voluntad de Dios a la tierra. Entonces, todo lo que está fuera de la voluntad de Dios es pérdida. Por eso usted tiene que aprender, diga conmigo, yo tengo que aprender a caminar con la voluntad de Dios. En la tierra, la gente que cumple su propósito es la gente que aprendió a caminar en la voluntad de Dios. La gente que no pierde tiempo es la gente que aprende a caminar en la voluntad de Dios. La gente que avanza, aunque pareciera que no, es la que aprende a caminar en la voluntad de Dios. Por eso es importante, porque el cielo está llamando a su iglesia a caminar en su voluntad. ¿Usted está listo para que yo le hable de esto? ¿Sí? ¿Usted quiere saberlo? Porque el cielo está llamando con urgencia a la tierra a que aprendas a caminar con la voluntad de Dios. Porque lo que el cielo aprueba es la voluntad de Dios. Los ángeles se mueven por la voluntad de Dios, no por la voluntad del hombre. Es más, si usted ve la Biblia, todo lo que hicieron en la Biblia, la voluntad propia, usted sabe que terminaron mal. Por eso usted tiene que aprender a escoger la voluntad de Dios.
Porque Dios siempre quiere hacer su voluntad. Cuando, mire, no hay mayor, oiga, usted sabe por qué usted y yo caminamos con tanta inseguridad en la tierra. Porque usted y yo sabemos que no estamos haciendo la voluntad de Dios. La inseguridad en nosotros es una señal de que usted y yo, nuestra conciencia sabe que no estamos haciendo la voluntad de Dios. La inseguridad viene porque la Biblia dice que en el perfecto amor echa fuera el temor. Y el amor de Dios se perfecciona en nosotros cuando caminamos en su voluntad. Cuando yo aprendo a hacer la voluntad de Dios, yo comienzo a amar a Dios. Cuando yo comienzo a llevarle la contraria a Dios, yo comienzo a ser enemiga de Dios. Pero cuando yo comienzo a... Si usted quiere amar a Dios, comience a hacer la voluntad de Él. A Dios no se le ama de palabras. A Dios no se le ama, hoy le voy a amar. A Dios se le ama cuando se le comienza a hacer la voluntad de Él. Usted comienza a conocer a Dios. Usted comienza a acercarse a Dios. Y usted comienza a amar a Dios. Y comienza el miedo a echar fuera. Y usted dice, yo voy a hacer esto y no tengo miedo. Y voy a orar esto y no tengo miedo. Y voy a hacer aquello y no tengo miedo. Porque yo sé que esta es la voluntad de Dios. La gente está esperando que Dios le hable si lo hace o no lo hace. Y como no escuchan la voz, porque ya Dios les habló hace tiempo y se lo escribió en la Biblia. ¿Estás aquí? En el fondo es que nosotros no queremos hacer la voluntad de Dios. Entonces tú tienes que entender que a Dios se le aprende a amar y se le aprende a obedecer cuando comienzo a hacer su voluntad. Amén. Entonces, porque la voluntad de Dios es buena, es perfecta. Cuando yo comienzo a amar a Dios, los miedos se van. Yo no tengo miedo de predicarte aquí. Y no es tanto la unción, es amar a Dios. Echo fuera el miedo y me atrevo, que yo estoy caminando en su voluntad. Mi conciencia no me acusa. Por eso yo sé hacer lo bueno, porque Dios me lo ha enseñado. Entonces eso es lo que tú tienes que aprender, porque el cielo está llamando con urgencia a que la iglesia camine en la voluntad de Dios. Amén. ¿Por qué? Porque nunca es del cielo que tú te atrases. Nunca es del cielo que tu propósito se pierda. Nunca es del cielo que tú pierdas. Nunca es del cielo que tú seas avergonzado, que nosotros seamos avergonzados. Nunca es del cielo, porque ya el cielo dio a Jesucristo, al Espíritu Santo, para plantar la bandera de victoria en la tierra. El problema es que usted y yo no hemos aprendido a caminar en la voluntad de Dios. Porque lo único que hay que hacer es caminar en la voluntad de Dios, pero eso se aprende. Amén. Entonces, ¿por qué? Porque mucha gente viene a la iglesia pensando que viene a hacer que Dios le respalde caminando en su propia voluntad. Dios no respalda cuando tú caminas en tu propia voluntad. Dios respalda cuando tú haces la voluntad de Él. Entonces, es la voluntad del hombre donde reside la capacidad de escoger. Dios te dio una voluntad para escogerlo a Él. Amén. Dios nunca te dio una voluntad para que escogieras al diablo ni al mundo. No, Dios te dio a ti y a mí una voluntad para escogerlo a Él. Dígame amén. Amén. Entonces, si tú lo escoges a Él con tu voluntad, tú serás capaz de escoger todo lo que viene correctamente. Porque lo que le dan a Dios primero y pones a Dios en primer lugar, todo lo demás se consagra. Y cuando tú aprendes a escoger a Dios y ponerlo en primer lugar,
Eres confiable para que Dios te entregue, para que Dios te envíe, para que Dios te dé, porque ya tú aprendiste a escoger a Dios. Y cuando viene el novio, tú le dices, como ya yo escogí a Dios, tengo que escoger, tengo que chequear que tú seas el que Dios me mandó. ¿Está aquí? O sea, cuando tú aprendes a escoger a Dios, tú no tienes problemas para lo demás. Porque ya tú aprendiste lo primero. Escogiste a Dios. Entonces, cuando viene lo demás donde tienes que explicar, tú dices, aquí escojo a Dios. Aquí escojo a Dios, porque ya lo escogí a Él. Amén. Y no puede haber falla para escoger a Dios en todo lo demás. Entonces, seguimos, amén. Entonces, nuestra voluntad no fue dada para probar nuestro corazón, si hemos de escoger a Dios o no. Anote eso. Nuestra voluntad no fue dada para ver si hemos de escoger a Dios o no. Josué 24:15. Amén. Abróchese el cinturón, amén. Dice, y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron nuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Josué le está diciendo al pueblo, escogeos. Aquí hay otros dioses que moran en esta tierra. Tus padres sirvieron a otros dioses. Mis padres sirvieron a otros dioses. Mis antepasados sirvieron a otros dioses. Aquí no está hablando de mi mamá o mis padres naturales, está hablando de los padres de la fe, de los hombres que cayeron, que sirvieron a otros dioses. Y dice, ellos sirvieron a otros dioses, sirvieron a los dioses de la tierra. Por eso Dios, cuando nos entrega una tierra y nos envía una tierra, lo primero que nos enseña son los dioses de esa tierra. Mira los dioses que hay en esa tierra. Mira cómo los idolatran. Mira cómo la gente cae en esos dioses. ¿Cuáles son esos dioses? La religión. ¿Cuáles son esos dioses? La inmoralidad sexual. ¿Cuáles son esos dioses? ¿Cuáles son esos dioses? ¿Ah? Un montón de dioses que hay en la tierra. Y Dios nos enseña esos dioses porque nos va a llevar ahí, pero no escojas esos dioses. Y ese conflicto lo tenía el pueblo de Israel. Usted tiene que saber esto. El pueblo de Israel, como el pueblo cristiano, tiene ese conflicto. Cuando llega a la ciudad, yo quiero servirle al Señor, pero el Señor comienza a prosperarle. El Señor comienza a abrirle caminos. El Señor comienza a darle las riquezas de la ciudad. El Señor le comienza a dar tesoros de la ciudad. Pero la gente queda atrapada sirviéndole a los dioses de la ciudad. Y eso le pasó al pueblo de Israel, como le pasa al cristiano hoy. Entonces Josué los confrontó y les dijo, pues hoy van a tener que decidir. Así dice el cielo. Hoy vamos a tener que decidir. Panamá va a tener que decidir. La iglesia cristiana va a tener que decidir. La tierra tiene que decidir a quién le vamos a servir. Y Josué dice, pero yo decidí. Mi casa y yo le serviremos a Jehová. Denle un aplauso. ¿Usted sabe por qué Josué dijo, mi casa y yo le serviremos a Jehová? Porque cuando usted le sirve a Dios, su generación está llamada a servirle. Cuando usted le sirve a Dios, escúcheme, no importa lo que su generación esté haciendo, cuando usted le sirve a Dios, Dios está comprometido a darte una generación. Porque Él dice, mi casa y yo te serviremos. Cuando usted le sirve a Dios, Dios está comprometido a darte una descendencia.
Cuando ay Dios mío, cuando usted le sirve a Dios, Dios está comprometido a bendecir tu descendencia, tus generaciones, porque Él lo dijo, si tú me sirves. Por eso tú tienes que entender que escoger a Dios es la decisión que determina el futuro de tu descendencia, el futuro de una ciudad, el futuro de una nación, el futuro de un país. Amén. Entonces usted tiene que entender que cuando escogemos a Jehová, cuando escogemos al Dios vivo, nosotros estamos escogiendo cambiar la generación. Por eso yo sé que la generación que hay en Panamá va a cambiar, porque hay un pueblo que está escogiendo a Jehová. No es porque alguien me dijo que Dios va a cambiar las generaciones, sino por mi decisión. Ay, Dios mío, escúchame esto. No determina la decisión de otro lo que Dios va a hacer con mis generaciones, sino es mi decisión. Por eso, escuche esto. No hay mejor profeta que uno mismo. Porque cuando yo escojo a Dios y a su voluntad, yo no necesito que alguien me diga que Dios va a bendecir mi descendencia, porque yo sé que ya yo escogí a Jehová. Hay gente que necesita que le hablen, porque ellos no saben a quién es escogido. Ellos están caminando en duda. Pero cuando usted camina y escogió la voluntad de Dios, mi hermano, perdóneme, yo no necesito que Dios me mande un ángel a hablar, porque yo sé que mi decisión ya habló por mí. Mi decisión habló por mi descendencia. Mi decisión ya habló por mis generaciones. La decisión de Cristo habló por generaciones. ¿Estás aquí? Entonces por eso Él dice, yo y mi casa le servimos a Jehová. Ahí no estaba hablando su casa, ahí no estaba la esposa ni los hijos hablando. Así que escúchame, su esposa y sus hijos podían tener otra voluntad. Él estaba hablando porque él sabía como sacerdote que su decisión marcaría la historia. Por eso tú tienes que aprender a caminar en la voluntad de Dios. Te va a dar fuerza, te va a dar certeza, te va a dar seguridad. Aunque otros escojan para la izquierda, no importa, pero ya yo decidí por Dios. Y mi descendencia, mi generación será bendita en Él. Amén. Porque mi voluntad está para Dios. Amén. ¿Estás aquí? Entonces, 1 de Pedro 3:17 dice que mejor es que padezcamos haciendo el bien si la voluntad de Dios así lo quiere. Mira qué cosa más hermosa. Este texto me envolvió. Dice, porque es mejor que padezcáis haciendo el bien si la voluntad de Dios así lo quiere. O sea que no todo el mundo está llamado a padecer. Es solo si la voluntad de Dios lo quiere. Amén. Dile que está al lado, no tengas miedo a padecer sirviéndole al Señor. ¿Por qué te asustas antes de tiempo? Porque puede ser que la voluntad de Dios. ¿Por qué nos apresuramos? Yo era una que hablaba, que cuando usted comienza a hacer la voluntad de Dios, usted no sabe lo que le espera. Y una vez vino un apóstol y me dijo, a ti Dios te ha bendecido. Tú no has padecido nada. Tú no has sufrido nada. Tú no has pasado nada. Como otras mujeres han pasado para poder lograr un ministerio y no han podido. Estás aquí. Y yo estoy segura que tú no has pasado nada. Es si la voluntad de Dios así lo quiere. Es mejor padecer haciendo la voluntad de Dios que padecer no haciendo la voluntad de Dios. ¿Está claro aquí? Dile que está, no, libérate, porque tal vez tú no vas a padecer en nada porque estás preocupado. Oiga, yo le mentiría si yo le dijera que yo he padecido unas cosas. Yo ahora, cuando escribía esto, yo decía, oh Dios mío. Hay gente que ha padecido. Hay gente que está padeciendo allá en otros países hoy.
Usted no ha padecido nada y usted dice, ay, estoy en un proceso de padecimiento por el llamado de Dios. Usted y yo no padecemos nada. Para lo que padece otra gente, no nacimos allá en los países árabes. No nacimos allá en Egipto. No nacimos allá en Israel. Y yo que antes quería haber nacido en Israel. Gracias, Señor, porque soy chiricana, meto. Allá en África, donde la gente está pasando hambre, usted y yo no nacimos. Aquí hay plátano. Yo tengo 6 cabezas de plátano ahorita en mi patio. Hay frijoles. Por eso usted y yo no sabemos lo que decimos que estamos padeciendo, porque usted y yo no padecemos. Eso solamente si la voluntad de Dios lo quiere, vamos a padecer. Amén. Así que no se ponga carga con la boca antes de tiempo, porque Dios es bueno. Diga conmigo, Dios es bueno. Yo le digo a veces al Señor, Señor, acuérdate que yo soy mujer. Y las mujeres, tú sabes que se tratan así todo como un caballero. Aleluya, está aquí. El Señor ha sido misericordioso conmigo. El Señor ha sido bueno. Yo preparaba esto y dije, Señor, tú has sido bueno, tú has sido misericordioso. Yo creo que más he padecido por mi torpeza y mis malas decisiones que por hacer la voluntad de Dios. Yo creo que todavía nosotros no sabemos lo que es padecer por la voluntad de Dios. Pero ese equipo de Jesucristo el día de Pentecostés, ellos sí sabían lo que era padecer por la voluntad de Dios. Nosotros no sabemos lo que es padecer por la voluntad de Dios. Entonces, dele gracias a Dios. Entonces, yo quiero que vea algunas consecuencias. Ya estoy terminando. Yo quiero que usted vea algunas consecuencias de no hacer la voluntad de Dios. 3 consecuencias. Y con esto le voy a enseñar algo tremendo que usted debe saber. 1, ¿cuáles son las consecuencias de no hacer la voluntad de Dios? Usted tiene que conocerlo. Por eso dice la Biblia que la voluntad de Dios es buena, perfecta y agradable. No dice que la voluntad suya es buena, perfecta y agradable. Dice que la de Dios. Entonces, eso quiere decir que cuando usted y yo decidimos nuestra voluntad hay consecuencias. Y dice Romanos 1, 23, 25, dice así: y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó, ya conmigo, Dios los entregó a la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Amén. Y ya que cambiaron la verdad, de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Una de las consecuencias de escoger la voluntad humana es que Dios nos entrega a la inmundicia, o sea, a la mentira, al engaño. Me gusta aquí, dice, porque cambiaron la verdad de Dios por la mentira. ¿Qué le dice esto a usted? Que era un pueblo que ya conocía la verdad. Esto dice, ellos cambiaron la verdad, tenían la predicación, tenían la palabra, pero ellos cambiaron la verdad por la mentira, o sea que usaron su voluntad voluntariamente. Aquí no estamos hablando de un pueblo que ignora la palabra, que un pueblo que no conoce la palabra. Aquí estamos hablando de un pueblo que conoce la palabra, pero voluntariamente decide escoger la mentira. ¿Está aquí? Dios lo entrega a la inmundicia, toda la aberración. O sea que probablemente toda esa inmundicia que usted ve en el mundo,
probablemente, toda esta inmundicia que usted ve en el mundo, probablemente, según esta palabra, esa gente es cristiana. Esa gente conoció la verdad. Y yo me he encontrado gente y he descubierto que eran cristianos, nacieron cristianos, estaban en un hogar cristiano. Ellos escogieron la mentira y cambiaron la verdad. Ahora, ¿por qué lo escogieron? ¿Por qué lo cambiaron? ¿Por qué? No podemos decir porque ellos quisieron. Tal vez tuvieron un mal pastor, una mala pastora, un mal hermano, porque no podemos limpiarnos y echarle la culpa a ellos. Tal vez tropezaron con un cristiano inmaduro, con una piedra de tropiezo, con un lobo rapaz dentro de la iglesia, con un inmaduro. Tal vez ellos tropezaron y decidieron cambiar, porque yo me imagino, si yo fuese juez, yo lo primero que preguntaría a ellos, ¿por qué cambiaste la verdad de Dios por la mentira? Bueno, es que yo fui y mire, y el pastor, el cura, el sacerdote, de todos los cristianos, las religiones, porque no podemos echar nada más la culpa a los evangélicos, a los denominacionales, a los cristianos, hay que escuchar. Y nos podemos llevar la sorpresa de que ellos digan, bueno, yo cambié esto. Ahora, ellos son responsables de su voluntad. Ellos son responsables de su voluntad. ¿Qué fue lo que ocurrió? Que ellos decidieron cambiar la mentira por la verdad de Dios. Tan bella la verdad. Amén. Entonces, esta es la primera consecuencia. Dios los echó. Dios los entregó. Busca el 24, por favor. Porque usted tiene que estar claro en esto. No es que Dios los entregó porque Dios sea malo. Si hay un Dios bueno, es Dios. Él los entregó. Por eso usted sabe que gran parte de eso, la iglesia es responsable. Porque por eso el cielo está llamando a la iglesia ¿a qué? A alinearse a la voluntad de Dios. Claro que somos responsables como iglesia. Claro que soy responsable como cristiana. Claro que sí. Y dice, Dios los entregó a la inmundicia. ¿Está aquí? ¿Quién los entregó? Dios. O sea, cuando yo decido cambiar mi voluntad, la voluntad de Dios por mi voluntad, por eso tú tienes que aprender esto. Tú tienes que aprender esto, me pone el Espíritu Santo. Si en la iglesia te va mal, si te lastiman, si te golpean, si te echan, si te peleas, no importa lo que pase, tú agárrate en la voluntad de Dios. Agárrate de la voluntad de Dios. Agárrate de la voluntad de Dios. Porque no puedes usar tu voluntad. Pase lo que pase. En tu matrimonio, en tu casa, no te puedes dar el lujo de cambiar la voluntad de Dios, porque eso es muy peligroso, que Dios te entregue a la inmundicia. ¿Estás aquí? Así que dile al que está al lado, por eso el reino es para valientes. Levántate y sacúdete del polvo, de la ofensa. Levántate y sacúdete de la ofensa. ¿Por qué? Porque no te puedes dar el lujo, porque la voluntad de Dios es que te congregue, la voluntad de Dios que estés en la iglesia, la voluntad de Dios que le sirva, la voluntad de Dios, esta es la voluntad de Dios. Así que yo no puedo darme el lujo aunque me hagan, me ofendan, me pisoteen. A mí el único que me puede echar de su voluntad es Dios, si es su voluntad. No puedes permitir salirte de la voluntad por orgullo, por ofensa, por herida, por dolor. Tienes que mantenerte en la voluntad de Dios. Amén. Entonces, número 2, te voy a hablar 3 consecuencias de rechazar la voluntad de Dios. Caminan bajo un poder de engaño.
Esto tiene doble propósito de lo que te voy a hablar. Quiero enseñarte. Caminan bajo el poder del engaño, dice segunda de Tesalonicenses 2:7-12. Porque tú dirás, escúchame esto, allá afuera hay muchos pastores, voy a usar mi título, profeta, maestro, evangelista, con un poder de engaño. Pero tú tienes que saber por qué. Porque eso está ocurriendo. Y dice la Biblia, porque ya está en acción el ministerio de la iniquidad. Solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Diga conmigo, con gran poder, milagros, señales y prodigios mentirosos. Y con todo engaño de iniquidad. ¡Wow! Si iniquidad ya es malo, ahora imagínense agregarle una palabra más. Engaño de iniquidad. Dice, para los que se pierden. Aquí está. Para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. ¿Ok? ¿Está aquí? Y dice, ¿qué más dice? Por esto Dios les envía un poder engañoso. Dice, por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira. 12, el versículo 12, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Esto hay que se siente ahí en el espíritu. Dice, por esto Dios les envió un poder engañoso. ¿Por qué Dios les envió un poder engañoso? Está hablando de un pueblo. Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira. Mire esto. Dios le manda el poder engañoso para que crean la mentira. Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira. O sea, rechazar la voluntad de Dios tiene consecuencias y serias. Dice, Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron la verdad. O sea, que ellos primero recibieron la verdad, primero recibieron la predicación, primero recibieron la palabra. Mire, siento del Espíritu Santo esto, porque usted y yo pudimos estar siendo estas personas. Dígale, Padre, gracias por tener misericordia de mí. Gracias por tener misericordia de mí. Por eso yo creo, y a mí no me importa lo que la gente diga, pero yo creo en el poder del arrepentimiento. Por eso yo creo en el poder de la predicación. Y por eso yo creo en pedirle a Dios misericordia cada día, porque la gente no entiende. Escuche esto, que yo puedo perder el tiempo, pero Dios no. Puedo perder el tiempo, pero Dios no. Entonces dice, Dios los entregó un poder engañoso para que crean la mentira. Por eso no todo se le puede adjudicar a Satanás. Ya es hora de madurar, iglesia. Satanás no tiene poder para engañar, al menos que Dios le dé permiso.
Entonces dice, para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad. O sea, por eso es que el evangelio del reino se tiene que predicar para poder Dios hacer lo otro. Primero se tiene que predicar la verdad. Y tal vez usted dirá, no escucho radio, no escucho redes, no escucho... No. Dios va a hacer que el perro que tienes en tu casa te lo predique. La piedra que está en tu casa te lo predique. Porque nadie puede huir de Dios. Entonces tú tienes que entender esto. Sino que se complacieron en la injusticia. Ellos recibieron la verdad, pero insistieron en la injusticia. Entonces hay un poder engañoso. Un poder engañoso que ellos portan para engañar a la gente cristiana. Especialmente, estamos hablando de gente que conoció la verdad, pero ellos escogieron su voluntad y no escogieron a Dios. Por eso hay poderes engañosos. Por eso si usted sigue leyendo Tesalonicenses, hay maestros falsos. Si usted lee Pedro, hay maestros falsos, profetas falsos, pastores falsos, apóstoles falsos, hermanos falsos, líderes falsos, cristianos falsos. ¿Por qué hay esta gente falsa? Porque ellos cargan un poder para engañar a los cristianos que recibieron la verdad, pero ellos escogieron la voluntad de Dios. Pero ¿qué pasó si me dijeron que yo iba a ganar? Usted tiene que saber por qué esto. Porque usted no puede, por eso el Señor me mandó a enseñarle esto. Porque usted no puede creer ahora, porque ese profeta falso no me vino a hablar a mí. A mí no me vino a hablar. A usted no le vino a hablar. ¿Por qué? Usted ve esto en el mundo hoy. Usted va a ver que Jesucristo lo predicó. Ellos cargan un poder engañoso para engañar a la gente. Y si el Espíritu Santo me lo permite, yo le voy a predicar de la doctrina de Balaam el otro domingo. Porque eso tiene que ver con la doctrina de Balaam. Mercaderista de los dones era Balaam. Así que una persona puede tomar los dones del Espíritu y mercadearlo. Porque hay gente que le gusta que le digan que van a ganar. Pero usted no necesita que le digan si va a ganar o no. Usted sabe, si usted camina en la voluntad de Dios, usted va a ganar. Si usted está en orden, usted va a ganar. Si usted está haciendo la voluntad de Dios, usted va a ganar. Entonces el Señor me dijo, anda y enseña. Yo no sé si alguien estaba confundido con esto, pero yo le vengo a enseñar para sacarle de la confusión. Entonces, porque usted tiene que saber que hay un poder engañoso para engañar a los que decidieron escoger la mentira a que Dios me envió para arreglar el país. Dios me mandó para hacer esto, para hacer lo otro, para hacer aquello. Entonces usted tiene que conocer la palabra. Y tiene que conocer que hay cosas que son engaños, que Dios las permite, que Dios las envió, porque esa gente está fuera de la voluntad de Dios. Entonces, número 3, dije que serán entregados a la inmundicia, caminan bajo un poder del engaño, y 3, serán castigados en el día del juicio por despreciar al señorío de Cristo. O sea, ellos siguen siendo cristianos, pero ellos caminan en su voluntad, así que Dios les manda un poder que los engañe, pues. ¿Está aquí? Entonces, dice segunda de Pedro 2, 9, 10. A fin de que, sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Y mayormente aquellos que, siguiendo la carne, o sea, la voluntad, andan en la concupiscencia e inmundicia y desprecian el señorío.
atrevidos y contumaces, no temen decir mal de las potestades superiores. ¿Estás aquí? O sea, personas que conocieron la verdad y rechazaron la verdad para escoger su propia voluntad, Dios los llama atrevidos, los llama contumaces, ¿verdad? A su decisión voluntaria está hablando de las autoridades establecidas por Dios. Por eso dice que Dios sabe librar a los piadosos, pero reserva a los injustos para ser castigados en el día del juicio. O sea, estas personas que escogieron la mentira y no la verdad, el día del juicio, que conocieron la palabra, que predicaron, que estaban en una iglesia, que sirvieron, que la escucharon y escogieron su voluntad, el día del juicio serán castigados por menospreciar, aquí está claro, el señorío, estamos hablando de Cristo. Aquí está. Y mayormente aquellos que siguieron la carne. ¿Quién es el autor de que nosotros escojamos nuestra propia voluntad? Nuestra carne, nuestra concupiscencia, nuestra naturaleza pecaminosa. Amén. Dígale gracias, Padre. Cuando el Señor me predica estas cosas, mire, yo me siento muy amada por Dios. Yo no sé usted, pero cuando el Señor mira, el ser humano no puede ver nada ni en la Biblia ni porque la lea. Pero cuando Dios me permite ir a esta palabra, me la habla, me la enseña, me lleva al texto bíblico, yo me siento muy amada por el Señor. Me siento muy amada, muy protegida por el Señor. Y hacer la voluntad de Dios me ha costado a mí. No es fácil hacer la voluntad de Dios. Pero me siento muy amada, así que usted debe sentirse igual que yo. Porque primero me lo enseñó a mí para que yo se lo viniera a enseñar a usted. Usted debe sentirse importante para Dios, amado para Dios. Porque Dios le está enseñando algo tremendo que tal vez a alguien le faltó, no sé. Así que usted debe valorar eso. Debe valorar lo que Dios hoy le está enseñando y tomar decisiones importantes en su vida de hacer la voluntad de Dios. Amén. Entonces, porque menospreciaron el señorío de Cristo. Aquí está hablando de un pueblo cristiano que está en el mundo, que está en Panamá, que conoce la palabra, que ha escuchado la palabra, pero menosprecia hacer la voluntad de Dios. Desechar la voluntad de Dios, una vez Dios nos las presente, trae consecuencias eternas. Eternas. La voluntad de Dios no es como la nuestra. Nosotros tomamos decisiones inmediatas en nuestra vida. Usted sabe cuál es el problema entre tu voluntad y la voluntad de Dios. Mi voluntad y la voluntad de Dios. Que tú y yo lo queremos todo rápido. Todo bueno, todo agradable rápido. Todo fácil rápido. Queremos chen rápido. Sí, queremos chen rápido. Queremos todo rápido. Amén, está aquí. Aleluya. Entonces, por esto comenzamos a escoger lo que nos promete chen rápido. Amén. Todo fácil. Todo bueno. Que nos quiten el dolor. Queremos una pastilla que nos quite el dolor de cabeza. Pero la voluntad de Dios, usted tiene que saber algo, no es como la nuestra. Nosotros queremos apretar un botón y que la comida se caliente en un minuto. A mí me pasa, yo llego con unas hambres que me la como fría por no esperar que se caliente. Y así nos pasa en todo lo que hacemos. Ahí se da cuenta cómo usted se puede encontrar cómo es su voluntad. Todo rápido. Entonces, la voluntad de Dios es diferente a la nuestra. Entonces, para caminar en la voluntad de Dios se requiere paciencia. Dice Santiago
1:2:4, una gran sabiduría para caminar en la voluntad de Dios. Ya usted vio las consecuencias de la voluntad de Dios. Ya usted sabe que por eso tienen que existir los maestros falsos, los profetas falsos, porque ellos tienen que pastorear a los que desecharon la verdad. Así que si Dios le dio a usted una buena pastora que le pastorea con la verdad, no, escuche, esto no se trata del pastor que yo tenga nada más, se trata de que usted escoja la verdad. Usted trata de que usted escoja la verdad, porque usted tendrá el líder que merece, usted tendrá el pastor que merece, usted tendrá el presidente que merece, el gobernante que merece. Pero si usted escoge la verdad, Dios le promete un pastor que le pastoree. Si usted escoge la mentira, entonces Dios dice, le voy a dar un poder engañoso para que me los pastoree. Así que el que usted tenga un buen pastor es de su decisión. Y esto se lo digo para que usted vea que usted sí puede tomar buenas decisiones. Usted sí puede tomar buenas decisiones. Yo puedo tomar buenas decisiones. Yo puedo escoger ser una pastora que predique cualquier cosa. O puedo escoger ser una pastora que predique la verdad de Dios, aunque no me quieran. Amén. Entonces usted escoge ser un hijo de Dios que crea la verdad, y el que no, Dios tiene que los dirija también a ellos. Eso es lo que está pasando en el mundo. Eso es lo que le acabo de demostrar ahorita con la palabra. O sea, todo lo que estamos viendo hoy es el resultado de la decisión de la gente. Por eso la Biblia dice que Dios le da a cada país el gobernante que necesita, el gobernante que merece. Amén. Porque el pueblo está decidiendo. Está aquí. Entonces, la sabiduría que viene de Dios, Santiago 1:2:4 dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Escúchame esto. Hay gente que está en prueba que no es de la fe. Cuando hablamos de prueba de fe, es prueba por creerle a Dios. Es prueba por obedecer a Dios. Eso es una cosa. Porque dice, la prueba de vuestra fe produce paciencia. Usted puede estar en pruebas, pero no de fe. Y por eso siguen las mismas pruebas, porque todavía no ha producido paciencia. Por eso usted tiene que asegurarse que usted está viviendo pruebas de la fe. Esta prueba me viene porque estoy creyendo en Jesucristo, porque decidí hacer la voluntad de Dios, porque le estoy creyendo a Dios, porque le estoy obedeciendo a Dios. Si esa es mi posición y esa es la prueba que estoy teniendo, esta prueba que estoy teniendo debe producir en mí paciencia. Pero si la prueba que yo estoy teniendo no tiene nada, y yo estoy fuera de la voluntad de Dios. Por eso cuando una persona le dice, pastor, es que estoy en muchas pruebas, pero está fuera de la voluntad de Dios, ¿usted qué le diría? Yo le diría, qué lástima que esta prueba no esté produciendo nada en ti. Porque no toda prueba, o sea, usted y yo necesitamos paciencia. ¿Por qué? Mira lo que dice el siguiente texto bíblico. Mas tenga la paciencia. Cuando tú y yo aprendemos a tener paciencia, su obra, más tenga la paciencia, su obra completa. O sea, para yo caminar en la voluntad de Dios, tengo que tener paciencia. O sea, Padre, yo oro porque necesito un carro hoy, pero como el carro no me llegó mañana, mañana voy y me endeudo y compro el carro.
Ok, espérate, ¿se lo pediste a Dios? Y te fuiste a endeudar al día siguiente. Yo no entendí eso. Se lo pediste primero a Dios. Y después te endeudaste para comprarlo. Y para colmo, ahora le achacas a Dios que esa es su voluntad. Porque no tuviste paciencia para esperar. Pero Jacob tuvo que esperar 16 años. Jesús 30. Hey, esto que te estoy dando está de lujo. José, 21 años. David, 14. Dígame un número. Abraham, ¿cuánto? Todos tuvieron que esperar. Entonces, escuche esto. El problema de nuestra voluntad es que ella no tiene paciencia, ella no sabe esperar. Ella no sabe esperar. ¿Y qué dice? Mas tenga la paciencia su obra completa. O sea, para caminar en la voluntad de Dios necesito ser paciente. Para que seáis. Estas dos palabras son claves. Perfectos. ¿Y qué significa cabales para usted? Ya conmigo, perfecto y cabales, sin que os falte cosa alguna. Por eso la voluntad de Dios es perfecta, es buena y agradable, porque en ella no hay falta de nada, ni de finanza, ni de esposo, ni de esposa, ni de hijo, ni de trabajo, ni de negocio, ni de salud, ni de sanidad, ni de belleza, ni de chenchen. Quiero leerlo de nuevo porque esto es clave. Para caminar en la voluntad de Dios, yo tengo que tener algo que se llama paciencia. Por eso, escúchame esto. Las pruebas de fe, una vez tú entras al proceso, a la fe en Cristo, la prueba de fe, toda prueba que te comienza a llegar son pruebas de fe. De fe. Cuando tú dices, Señor, me rindo a ti, voy a hacer tu voluntad. Todo es prueba de fe, no ataque del diablo. Ya el diablo no te puede atacar, es prueba de fe. Si Dios quiere usar al diablo para una prueba de fe, lo puede hacer porque Él es dueño de todo. Es prueba de fe. Es prueba de fe. Si te falta comida, en la voluntad de Dios, es una prueba de fe. Entonces, esta prueba de fe viene a producir paciencia. Por eso dice, gózate cuando estás en la prueba de fe. Porque cuando usted está en la prueba de fe, usted está gozoso. Cuando usted no está en la prueba de fe, usted está amargado, triste, deprimido. Se va de la iglesia. Eso es parte de que estás en una prueba que no es de fe. Porque también la carne produce prueba. Entonces dice esto, sabiendo que la prueba de vuestra fe es la que produce la paciencia que yo necesito para caminar en la voluntad de Dios. O sea, si tuviste una prueba y todavía no tienes paciencia, quiere decir que la prueba no era de fe. Y si tuviste una prueba y la hiciste mal, quiere decir que no pasaste el examen. Y que tienes que hacerlo de nuevo. O sea, cuando te viene la prueba de fe y tú no sabes esperar y metes tu voluntad para conseguirlo, pierdes la oportunidad de producir paciencia en tu carácter. Pierdes la oportunidad de producir paciencia en el carácter. Entonces, escuche esto. Y la paciencia
que sigue, es la que hace que la obra de Dios sea completa en ti. Amén. La paciencia es la que le dice al Padre: mi hija está perfecta y cabal. Ya puede administrarlo todo. Ya puede dirigir el ministerio. Ya puede tener discípulos. Ya puede tener obreros. Ya puede tener familia. Ya puede tener hogar. Ya puede tener esto. Ya puede tener lo otro. Amén. O sea, escuche, que cuando usted se encuentra en las pruebas de fe, el único, este es como Google Form, que le manda inmediatamente la nota. El único que le puede decir si usted aprobó o no es usted mismo. ¿La pasé o no la pasé? ¿O yo metí mi voluntad? ¿Esperé en Dios o no esperé en Dios? ¿Le creí a Dios o no creí a Dios? ¿Y cuánto, pastor, hay que esperar por esa prueba? Yo no la determino. Es Dios, cuando Él vea que tú pasaste la prueba, que te la quita. Así que asegúrate de hacerlo bien. Porque hay gente que dice: le pedí esto a Dios y Dios me dijo que hiciera esto, pero eso que le mandó a hacer está fuera de la voluntad de Dios. Por eso hay que caminar y tener la voluntad de Dios clara. ¿Por qué? Porque eso está produciendo lo que necesito para que la obra de Dios esté en mí completa. Amén. Entonces, por eso mucha gente escucha la palabra y se va, porque tienen un problema de ¿qué? De paciencia. Y ya no quieren hacer las cosas por la vía de Dios, sino que voy a conseguir mi posición, mi puesto, mi iglesia, mi ministerio, mi éxito, mi negocio, a mi manera. ¿Estás aquí? Entonces, dígale: gracias, Padre. Todas las personas que fueron usadas por Dios tuvieron que aprender a esperar. ¿Qué recurso nos da Dios para esperar y caminar en su voluntad? Anote esto. ¿Qué recurso nos da Dios para esperar y caminar en su voluntad? Segunda de Pedro 1, 19, 21. ¿Qué me da Dios a mí para caminar en su voluntad? Me da una palabra profética. Me da una palabra profética. Y dice, segunda de Pedro 1, dice: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos. ¿Qué dice? ¿Cuándo haces el bien? Estar atentos. Como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. O sea, que nadie puede decir: es que yo no la sé interpretar. Ese es para la gente allá de la iglesia. Por eso es que la gente entonces dice que necesita un profeta que le esté hablando. Porque según ellos no saben interpretar la Biblia. Y necesita alguien que le esté diciendo qué hacer o qué no hacer. Si Dios me hablara, ¿cuál será mi futuro? Si Dios me hablara, ¿qué será de mi mañana? Porque, y usted escucha a esa gente decir: es que no, y tú le dices: ¿y usted lee la Biblia? No, es que acuérdate que la Biblia no es cualquiera que la sabe interpretar. Entendiendo primero esto, diga conmigo: hoy tengo que entender que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada.
Hay tanto error en esto. Hay gente que dice, sí, es que voy a estudiar la palabra con los judíos de Jerusalén porque son los verdaderos doctores de la interpretación de la Biblia. Es que voy a hacer esto, es que yo no voy a leer la Biblia porque no la entiendo. No, la Biblia dice que usted debe entender que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. O sea que todo la podemos interpretar, porque a todos se nos ha dado el Espíritu Santo. Y dice, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana. O sea que si nosotros hubiéramos querido traer la profecía, no, nunca nos hubiera interesado. Sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Dos cosas que usted tiene que entender, que la profecía más segura es la Escritura, la palabra de Dios. Es la Escritura, la palabra de Dios. Usted está seguro cuando camina con ella. La palabra más segura es la Escritura. Por eso, una iglesia tiene que asegurarse de estar enseñando la palabra, porque Jesucristo dejó el ministerio de maestro para que la palabra se enseñara. Entonces, dice que ella alumbra como una antorcha en la oscuridad. Las naciones están oscuras, las familias están en oscuridad, la iglesia está en oscuridad. Necesitamos la Biblia para alumbrar esa oscuridad. Entonces, y dice que esta profecía, o sea, el recurso que Dios nos da para esperar y caminar en su voluntad es la palabra de Dios. Diga conmigo, es la palabra de Dios. Amén. ¿Qué pasa cuando usted, por eso Dios dice, cuando desechas mi palabra, o sea, Dios está hablando en su palabra esto. Dios está diciendo en su palabra aquello. Y yo digo, no, yo desecho eso, pero sigo creyendo en Cristo, en los profetas. Pero voy allá porque me dijeron que viene el profeta tal y voy para que me diga. Y no estoy diciendo que no. Cuando viene un profeta yo voy para honrarlo, para que me suelte la unción. Y a creerle lo que dice. Porque viene a confirmar lo que dice la Biblia y la palabra de Dios. Entonces, debemos aprender a caminar con la palabra de Dios. Debemos aprender a caminar con esta profecía segura, que es la palabra de Dios, porque hay mucha gente hoy que está dejando la palabra de Dios por ser guiado simplemente por palabra de hombres. Y eso trae consecuencias. Entonces, Jesús anunció esto que iba a pasar, por eso es que hay que enseñarlo. Mateo 24, 10, 14. Jesús anunció esto que estamos viviendo hoy. Jesús lo dijo. Por eso usted tiene que estar claro en que todo lo que está pasando, usted debe encontrar respuesta en la palabra profética. Dice, Jesús dijo esto, muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Eso es lo que estamos viendo hoy. Pelea entre profetas, entre apóstoles de estos que dicen que son. Eso está escrito. Jesús dice que es una señal del último tiempo. ¿Y por qué es una señal del último tiempo? Porque es la consecuencia de rechazar la verdad. Porque ya el evangelio del reino de los cielos se ha predicado en todo el mundo. Y dice, y muchos falsos profetas se levantarán. Dice aquí. Y dice, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos por haberse multiplicado la maldad. El amor de muchos se enfriará. Está aquí, entonces, mas el que persevere hasta el fin será salvo. Diga conmigo, mas el que persevere hasta el fin será salvo. ¿Cómo yo puedo perseverar
en un mundo como el que tenemos hoy? ¿Cómo tú puedes perseverar en un mundo como el que hay hoy, una crisis como la que hay hoy? Bueno, conociendo la palabra profética, que es la que es segura, entendiendo por qué eso se da. Regresa. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y vendrá el fin. O sea, el evangelio del reino se tiene que predicar en el mundo entero para que las naciones sean testimonios de haber recibido el reino, para que pueda venir el fin. ¿Por qué? Porque ya Dios le dio la oportunidad de ser salvos, porque ya Dios le predicó la verdad. Nadie puede decir no conozco la verdad del evangelio. Entonces regrésate, por favor. Y dice, muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros. Esto es parte de los tiempos finales. ¿Por qué ocurre esto? Porque hay mucha gente que conoce la palabra. Usted sabe que el 95% de Panamá son cristianos, que conocen la palabra pero rechazan la verdad. Y dice, y se entregarán unos a otros, y unos a otros se van a aborrecer. Eso lo estamos viendo hoy. Y dice, sigue ahí, y muchos falsos profetas se van a levantar en este tiempo. Falso. Ahora, ¿cómo yo cuido mi vida de lo que es falso? Amar la verdad. ¿Cómo yo cuido mi vida de lo que no es verdad? Amar la verdad. Y la verdad es la palabra de Dios. O sea que yo no me puedo cuidar de lo falso si yo no conozco lo que es verdadero. Por eso el trabajo más grande que como cristianos o iglesia tenemos es conocer la verdad. Creer en la palabra, creer en Jesucristo, que es el camino y la verdad. Conocer la verdad. Y yo podré discernir lo que es falso para rechazarlo. ¿Está aquí? Jesús mismo dijo, se levantarán. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir se levantarán? Falsos profetas. O sea que van a emerger a la fama, van a emerger al reconocimiento, van a ser levantados en grandeza, pero serán falsos y van a engañar a mucha gente. Y aquí está hablando de una doctrina de falsos profetas, que es la doctrina de Balaam, que será to be continued the next Sunday. Y engañarán a muchos esos falsos profetas. ¿Y qué dice Jesús que será la causa de esto? Porque se multiplicó la maldad. ¿Qué pasó? ¿Por qué se multiplicó la maldad? ¿Por qué se multiplicó la maldad en el mundo? Y dice que la maldad que se ha multiplicado en el mundo va a enfriar el amor de muchos. ¿Hay solución por esto? Sí, claro. 1, clamar a Dios que tenga misericordia de nosotros. Pedirle que nos dé su verdad, que queremos caminar en su verdad, pero cuando la verdad llegue no la rechacen. Por eso le quise enseñar esto, porque si usted rechaza la verdad, hay consecuencias. No la rechace, abrácela. Más hoy, abrácela. Abrace la verdad, ame la verdad, porque Cristo es la verdad. Abrácela, ámela, porque Cristo es la verdad. Amén. Entonces, por haberse multiplicado la maldad es el resultado de un pueblo que conoció la verdad y no quiso cambiar. O sea que el mundo está saturado de maldad hoy porque hay un pueblo cristiano que conoció la verdad y no quiso cambiar. Y esto trajo como consecuencia un poder que los engañara a ellos. Y como consecuencia de este poder, ¿qué usted qué cree que están viendo las nuevas generaciones?
¿Usted qué cree que está viendo el mundo? Está viendo una generación viviendo cosas que son el resultado de sus decisiones. Entonces esto está ¿qué haciendo con ellos? Perjudicando la fe en un Dios vivo. Entonces, dice, el amor se enfriará, o sea que hubo amor. Aquí no está hablando del impío. Aquí está hablando de gente como usted y yo que un día sintieron amor por Dios. Que un día sintieron amor. Mire las consecuencias. Que un día sintieron amor por el evangelio, amor por la palabra. Por eso Jesús le dice a la iglesia, una cosa tengo contra ti, y es que has dejado tu primer amor. O sea que esa gente un día estaban enamorados como usted y yo de Cristo, de la palabra. Amaban a Cristo un día. Pero ¿qué pasó? Que dejaron enfriar el amor. Bueno, yo también atribuyo que en tiempos pasados no había la formación que hoy tenemos en la visión en el mundo. Yo también atribuyo que la iglesia no estaba equipada, no estaba preparada para formar el carácter. Yo también atribuyo a eso, que la iglesia no estaba preparada y a ellos les faltó la fe. Que yo no tuve lo que usted está teniendo hoy. Yo no lo tuve. Pero clamaba al Señor que me ayudara. Así que no hay excusa para decir esto y lo otro. Pero debemos creer la importancia de formar un carácter al cristiano. Así que es mejor tener 12 que se salven que 25,000 que no se salven. Es mejor tener 120 que se salven a 50,000 que no se salven. Ahora estamos en los tiempos de la cosecha final y usted tiene que ser equipado, preparado para entender estas cosas que están pasando. Usted tiene que ser preparado, porque junto a nosotros puede haber profetas falsos, sí, pero no están destinados para nosotros, sino para aquellos que rechazaron la palabra de Dios. Una vez yo escuché algo y hoy lo entiendo, que el pueblo tiene la palabra, la predicación que merece. Cuando usted y yo aceptamos la palabra, la vivimos, Dios nos seguirá enseñando. Dios nos seguirá amando. Dios, si nos arrepentimos, Dios nos seguirá cuidando. Si nosotros, aunque fallemos, le reconozcamos a Él, Dios estará allí extendiendo su mano. Él seguirá ayudándonos. Así que esta carrera, déselo fuerte a Él. Amén. Esta carrera no es del que corre rápido, sino del que la resiste. Estaba yo, ya con esto cierro, estaba en el parque caminando y se me acercó una persona y tiene que correr. Y yo al día siguiente fui mentalizada, voy a correr. Que va, no podía correr mucho. Me cansaba. Y estaba triste porque no podía correr. Tenía miedo correr. Y escuché la voz del Espíritu Santo, la carrera no es de los que corren, sino de los que trotan. El trotar te da resistencia. Y comencé a trotar, con esa voz del Espíritu Santo. Y hice 1 kilómetro trotando. Y dije, Espíritu Santo, gracias. Y me volvió a decir, el trotar te da resistencia, el correr te da una victoria. Pero la carrera no es de quien corre más rápido, sino de quien resiste. ¡Dáselo fuerte! Y entendí entonces lo que es la paciencia. Ahora voy a ir, mira, ¿sí ven? Corra todo lo que quiera. Unos niños así corriendo y corren y corren y uno se siente mal. Yo quiero irme al otro extremo, allá donde nadie corra, porque yo quisiera hacer esto y no puedo. Pero el consolador me consoló y me dijo, la carrera no es de quien corre más rápido,
O sea, yo no necesito correr rápido. Necesito tener resistencia. O sea, paciencia. En el mundo espiritual, resistencia es paciencia. Y usted debe aprovechar las pruebas y convertirlas en paciencia en su carácter. Porque con paciencia se recibe la promesa de Dios. Amén. Que es la vida eterna. El Señor te bendiga. Amén. El Señor te guarde. El Señor haga prosperar tu camino. Amén. No te sientas mal por los que parecieran que van más rápido, por los que van corriendo, por los que tienen más. No, usted aprenda a trotar con Dios. Aprenda a trotar con Dios. Amén. Aleluya. Déselo fuerte, póngase sobre sus pies. ¡Opa! Dígale al Señor, gracias, porque tienes misericordia de nosotros. Y voy a, si el Señor me lo permite, seguirle hablando de esto el próximo domingo. Porque el Señor me dijo, es tiempo de predicar esto y de enseñarle a la iglesia para librar su corazón de angustia, de miedo a la fe, de miedo al evangelismo, del miedo al reino, de miedo al evangelio. Desde los tiempos de Moisés hay profeta falso en la tierra. Siempre lo ha habido, porque siempre ha habido gente rebelde a Dios. Y esa es la razón de la existencia de ellos. Pero usted no está llamado a eso. Y un día ellos estuvieron en la misma posición que usted. Así que usted sepa con sabiduría. Diga, Señor, dame sabiduría. Pídale, Señor, el don de la palabra de sabiduría. El don de la palabra de sabiduría, dámelo. Porque la sabiduría nos permite aplicar la palabra en nuestras vidas. Dame, Señor, este don de la palabra de sabiduría. Me permite aplicar ese don. Es en la palabra en mi vida, Señor. Oh, Señor, gracias te damos. Gracias, Señor, porque el Señor está enseñando en este tiempo la diferencia entre adivinación y el don de la palabra de ciencia. El Señor un día me habló de esto, porque yo me sentía mal, porque yo sentía los dones del Espíritu Santo, pero no hacía cosas que hacían otros. Y el Señor me dijo un día, yo te voy a enseñar la diferencia